Dios le dijo a Abraham: vete de esta tierra, la que te voy a mostrar. Mira cuántas estrellas hay, como el número de ellas te voy a multiplicar. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza, la oración de intercesión de los patriarcas Abraham. A quien amas de verdad, ni un instante él dudó, y en ese momento un carnero Dios proveyó. Y Abraham obedeció a aquellas palabras que el buen Dios le prometió. Un hombre de fe era Abraham. Con la gracia de Dios y con el poder y la fuerza del Divino Espíritu, quiero compartir en este momento este tema que corresponde a la reflexión sobre el padre Abraham. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue considerado como profeta, es decir, un hombre del Espíritu, nos dice en Génesis 27, que Dios lo había llamado y le había prometido una extraordinaria recompensa. Todas las naciones de la tierra te pertenecerán, le dijo el Señor en Génesis 12, 1 al 3. Abraham es un hombre que guarda relaciones de intimidad con Dios. Es un eficaz intercesor en favor de los demás. Pocos hombres gozan de tanta admiración entre los judíos, musulmanes y cristianos como Abraham. Abraham, padre de los que tienen fe. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, verso 11, se habla de Abraham como el gran modelo de la fe. Y por lo que respecta precisamente a Abraham, se alaba su fe en 3 momentos de su vida especialmente, y son los siguientes. Primero, al abandonar su patria para ir a morar en tierra extraña. Génesis 12, 1 al 4. Y también nos dice que por fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Segundo, al recibir junto con Sara el anuncio de que tendrían un hijo. Por la fe también Sara recibió, nos dice a través de la carta a los Hebreos 11, 11 al 13. Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía, por lo cual también de uno solo y ya marcado por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas. Y tercer momento, al exigírsele que inmolase a su hijo. Por la fe Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios para resucitarlo de entre los muertos. Por eso lo recobró como símbolo.
nos dice Hebreos 11, 17 al 19. Quiero hacer una pequeñita reflexión pues sobre estos 3 momentos de Abraham. Primero, salir de su tierra, salir de su patria, salir hacia un lugar desconocido, hacia una tierra que él no conocía y a un futuro totalmente incierto. Esto obviamente lo hace movido por una fe inmensísima, por una fe muy grande. Esa fe es digna desde luego de alabar y se alaba en la misma palabra de Dios. No es fácil abandonar nuestras seguridades, abandonar nuestra comunidad, abandonar nuestra familia y salir para ir a un lugar en el que nadie sabe qué le espera y al cual no se conoce ni nadie lo conoce tampoco. Segundo, al recibir con Sara el anuncio de que tendrán un hijo, pues cuando es una pareja relativamente joven, hombre, uno dice fácil, ¿no? Facilísimo. Ya el Señor prometió que va a regalar un hijo a una pareja que están, supongamos, por ahí entre los 20, 30 o 40 años. Eso es normal y gracias a Dios. Pero en esa edad, cuando ya tanto Sara como Abraham habían pasado pues los años de su juventud y los años en los que ellos pudieron ser fértiles y tener hijos sin haber podido lograrlo, y después ya cuando se acercan o ya tienen quizás 100 años, llega una promesa de estas, no es fácil. Sin embargo, Abraham creyó, tuvo esa fe, tuvo esa seguridad en el Señor, esa seguridad de que lo que Dios promete lo cumple. Y tercero, al exigírsele que inmolase a su hijo. Había recibido desde luego en Isaac una promesa, pero luego viene un momento muy difícil, una prueba de la fe en la que se le exige que ese hijo debe sacrificarlo al Señor, ofrecerlo a Dios, es decir, deshacerse de él para siempre. Para nosotros humanamente no es fácil comprender esto, pero Abraham confió absoluta y totalmente en Dios y fue capaz, sin oponer resistencia, sin preguntar el por qué, fue capaz de atreverse a sacrificar a su propio hijo. Hermanos, esto es fe, esto es una fe muy grande. Este hombre de Dios y hombre del Espíritu nos enseña a nosotros lo que realmente es la fe. Por una parte eso, por otra parte, nuestro padre Abraham fue objeto y ejemplo absoluto de obediencia. Se trata de un ejemplo de obediencia que después traerá la bendición sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Obedecer no es fácil. No siempre es fácil. Yo siempre he dicho que a muchos de nosotros, por no decir que a todos, se nos hace fácil tener autoridad, tener mando, mandar, ordenar, que se haga esto, que se haga aquello. Obedecer no. Obedecer no, y a veces a nosotros nos encanta, obedecer a alguien que, como dijéramos muy popularmente, nos cae bien, ¿cierto? Alguien que es de mi agrado y me manda y yo obedezco, y es que esta persona me sabe mandar y lo hace de esta forma, pero alguien al cual nosotros no queremos, o que de pronto como que nos parece que sus órdenes no están, como que no encajan con nuestra manera de pensar, qué difícil es la obediencia. Qué difícil es la obediencia. Y hablo yo obviamente de la obediencia a personas humanas a las cuales conocemos. Hermanos, la obediencia a Dios incluso es mucho más difícil. A veces el Señor nos pide, nos manda, nos ordena cosas que nosotros mismos no entendemos, y eso es así. Cuando el Señor manda a Abraham que salga de su tierra y que se vaya a un país lejano y extraño, pero ¿cómo va a entender eso? Nosotros a un ser humano le pedimos explicaciones, ¿verdad? Y le decimos, bueno,
regáleme la dirección exacta donde voy a llegar, dígame la persona cómo es, con quién me voy a encontrar, yo no me voy a ir así porque sí. Abraham tiene que salir sin hacer más preguntas y sin saber, sencillamente ser obediente. Y bueno, porque es el único ser a quien Dios lo llamó amigo, por eso lo estimó tanto, tanto. Y es tanto que fue ese amigo que siempre le fue obediente. Y le fue obediente no solo una vez, sino varias veces. 3 veces, por decirlo así, lo que ya acabábamos de decir. El momento en que le manda salir de su tierra, el momento en que le promete que va a tener un hijo y el momento también en que le manda a que sacrifique a su hijo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 7, dice el Señor: ¿no has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Es tan hermoso esto, cuando el Señor llama amigo, y esto también lo hizo Jesús con sus discípulos. Fíjense en esto. El Señor Jesús dice: yo ya no los llamo mis siervos, ¿no? Yo los llamo mis amigos, porque un sirviente no sabe lo que hace su patrón, pero un amigo sí. Y hasta ese extremo llegó Abraham. Llegó a ser el amigo, por así decirlo, el amigo preferido de Dios. El amigo de Dios nuestro Señor. Y qué bueno que nuestro Señor hoy encontrara muchos amigos en la tierra como Abraham. Ojalá que así fuera. Por Isaías 41:8 también nos dice: tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, linaje de mi amigo Abraham. Así lo dice el Señor, linaje de mi amigo Abraham. Esto es, también nos dice Santiago 2:23, esto es lo que recuerda la Escritura. Abraham creyó en Dios y por eso fue reconocido justo y fue llamado amigo de Dios. ¡Qué gran honor! ¡Qué gran honor esto! Para un ser humano, pues debemos imaginar el honor tan inmenso que Dios lo llame su amigo. Y vea que aún así Abraham no era tan diferente de nosotros. Él también sufrió muchas de nuestras dificultades. Y sin embargo supo enfrentarse a todas ellas. No era diferente, no era tan diferente a nosotros. Miren, hermanos, a veces nos parece que nosotros pasamos por situaciones que quizá en tiempos antiguos nuestros profetas, nuestros patriarcas o reyes no tuvieron que vivir. Y no, mentiras, la verdad es que ellos también tuvieron que pasar por momentos sumamente duros y difíciles. No era distinto, las historias de hace 3,000, 4,000 o más años se vuelven a repetir en este tiempo y nosotros, ya nos lo dice también la carta a los Hebreos, que tenemos nosotros como modelo y ejemplo a tantos justos y entre ellos a Abraham. ¿Cuál fue la misión de Abraham? Abraham tuvo, como dijera yo, como 2 misiones, por así decirlo, especiales. La primera fue fundar un pueblo que creyese y que adorase a Dios. Por esta causa Abraham dejó atrás toda su vida, su pueblo natal, sus comodidades, su familia, y emprendió un viaje que le sería reconocido por Dios por su lealtad, su vocación y su sacrificio. Fundar un pueblo que creyese y que adorase a Dios. Primera parte, por así decirlo, de la misión. Un pueblo que creyese y que adorase a Dios. También vemos que Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham. Pero por su fidelidad, por la fidelidad de Abraham.
Y dice en Génesis 12, 2 al 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. A todas las familias de la tierra. Pero aclaro a las familias que viven, por así decirlo, como ese padre de la fe, que creen en Dios, que viven en Dios, que viven una vida en el Espíritu como lo vivió Abraham, que son obedientes a la voluntad de Dios, a las palabras del Señor. Porque vuelvo a repetir, no es fácil la obediencia, no es fácil. Abraham luego, su primera parte de su misión es fundar un pueblo, luego es ser intercesor. Segunda parte de su misión. Y una de las obras más notables de Abraham fue la oración intercesora por Sodoma, la ciudad más perversa del mundo. Interceder, pedir en favor de otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Hermanos, cuando uno pide por alguien y cuando la gente a veces con tanta necesidad llama, pide y suplica oración, aquella persona que ora y que intercede tiene que sentir la necesidad de sus hermanos, el dolor, la miseria, el sufrimiento y la angustia de los que están sufriendo. Por eso, nosotros debemos tener como Abraham un corazón de intercesor, un corazón que no solo sea misericordioso, sino que conozca la misericordia del Señor, que el Señor es infinitamente grande, que el Señor es infinitamente bueno. Abraham, hombre de fe y de corazón generoso, se conmueve ante el pueblo de Sodoma, a quien siente que va a perecer bajo el peso de sus propios pecados, e inicia un camino de persistente intercesión, de persistente oración. Abraham intercedió por Sodoma, nos dice Génesis 18, 16 al 33. Reclama el perdón de Dios. Si en Sodoma hubiese 50 justos, dice Abraham, si hubieran 45, si hubieran 30 o 20, no se enfade mi Señor, voy a hablar por última vez, quizá no sean más que 10. Abraham tiene una forma de interceder de una confianza impresionantísima. Sabe que el Señor es misericordioso y que sin duda alguna va a rebajar, por así decirlo, la pena que ha impuesto sobre aquel pueblo descarriado y rebelde. Sabe Abraham que Dios es infinitamente bueno y que, como es su amigo, puede hacer, por así decirlo, puede hacer una rebaja a aquel castigo que ya se ha impuesto. Dios revela su misericordia y su paciencia, desde luego, y esta es la petición de justicia que Abraham expresa en su intercesión, una petición que se basa en la certeza de que el Señor es misericordioso. Abraham no pide a Dios algo contrario a su esencia. Llama a la puerta del corazón de Dios, pues conoce su verdadera voluntad. Y el Señor, ¿qué dice? Perdonaré a la ciudad, no la destruiré, no lo haré. Vea que a cada petición de Abraham, que a cada súplica de Abraham, nuestro buen Dios va accediendo pues a lo que Él le pide. Y cuando le dice si solo hay 45, si solo hay 40, si solo hay 30, el Señor le va diciendo, pues perdonaré a esta ciudad, pues no la destruiré, hasta llegar al punto de que Abraham dice, Señor, ¿y si solo hay 10? Si solo hay 10 personas, por la intercesión de Abraham, Sodoma podrá salvarse si en ella se encuentran tan solo 10 inocentes. Esta es la fuerza de la oración.
porque a través de la intercesión, la oración a Dios por la salvación de los demás, se manifiesta y se expresa el deseo de salvación que Dios alimenta siempre hacia el hombre pecador. Hermanos, qué bueno que en cada pueblo haya un amigo de Dios, que en cada parroquia, yo cuando salgo a tantas partes a trabajar en la obra de Dios, y siempre me encuentro en cada pueblo con personas tan de buen corazón, tan de noble corazón, yo siempre me alegro y doy gracias a Dios y digo, aquí hay un amigo de Dios, una persona que ama al Señor. Y esto sirve, pues, por así decirlo, como pararrayos de la justicia divina. De hecho, el mal no puede aceptarse y hay que señalarlo y destruirlo a través del castigo. La destrucción de Sodoma tenía precisamente esta función. Pero el Señor no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y viva, nos dice en su palabra. Y en Ezequiel 18:23 dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo de Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos pues, convertíos de nuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Así nos lo dice el Señor, y así habla el Señor. Por eso, mis hermanos, qué bueno que nosotros reconozcamos en Abraham un ejemplo impresionante de obediencia y un ejemplo impresionante a la vez de fe y un ejemplo de un corazón de intercesor. Queridos hermanos y hermanas, que la súplica de nuestro padre Abraham en la fe nos enseñe a abrir cada vez más el corazón a la misericordia sobreabundante de Dios, para que en la oración diaria sepamos desear la salvación de la humanidad y pedirla con perseverancia y con confianza al Señor, que Él es grande y que su amor es eterno, nos decía el Papa Benedicto XVI. Hermanos, la gracia del Señor que se manifiesta en cada persona que le es obediente a Dios es grande y extraordinaria. Por eso qué bueno que nosotros reconozcamos ese amor del Señor, porque miren, lo que Dios obró en esos tiempos antiguos y lo que Dios realizó a través de este gran hombre del Espíritu como fue el Padre Abraham, no es extraño que lo realice hoy en día. Claro que el Señor lo sigue haciendo porque su misericordia es infinita, porque su amor es inmenso y porque Él todo lo puede. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta hombres de fe, hombres y mujeres de fe. Nos hace falta hombres y mujeres obedientes a la voluntad de Dios. Y nos hace falta hombres y mujeres con un corazón de intercesor, y en estos tiempos sí que lo necesitamos muchísimo, más que nunca en estos tiempos. ¿Cuánta necesidad hay? El mundo anda en una situación lamentable y terrible, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha angustia, hombres y mujeres que sufren lo indecible. Y necesitamos personas de una vida de oración muy fuerte, de una obediencia a Dios muy sincera y de corazón de intercesor hasta el extremo. Mis queridos hermanos, yo los invitaría como a profundizar allí en sus casas en la vida de Abraham. Ustedes se van a impresionar mucho al leer esa historia de lo que fue el padre Abraham, sus actitudes, sus actuaciones, su obediencia. Todo esto que para nosotros hoy es un ejemplo muy grande y muy fuerte. Yo pues les agradezco y los confío a la misericordia de Dios. El Señor los bendiga ahora y para siempre. Un hombre de fe era Abraham, un hombre de fe seguro está.
que el Señor